Vamos a dar comienzo a la charla sobre hemorragia intraparenquimatosa espontánea. Soy el Dr. Gonza Nelson, jefe del Servicio de Terapia Intensiva 2 del Hospital Ángel C. Padilla. La hemorragia intracerebral es un problema importante de salud pública. Aunque representa solo del 10 al 15% de todos los accidentes cerebrovasculares, se asocian con una tasa alta de morbimortalidad. A pesar de los avances en el campo del ictus y la atención neurocrítica, los principios de tratamiento agudo se han mantenido fundamentalmente iguales durante muchos años. Hay que tener en cuenta de que la etiología de esta patología es muy variada, como así también no hay un tratamiento específico, ya que las intervenciones están destinadas a la prevención y tratamiento de las complicaciones. La incidencia anual de esta patología es de alrededor del 12 al 30% de los casos por 100.000 habitantes. Como podemos ver en este gráfico, la incidencia es alta en países de ingresos bajos y medianos y en asiáticos. La incidencia es más común en hombres y aumenta con la edad. La incidencia global está aumentando predominantemente en países africanos y asiáticos. Se ha demostrado en Japón que el control de la hipertensión reduce la incidencia de hemorragia intracerebral espontánea. La tasa de letalidad es del 25 al 30% en los países de ingresos altos, mientras que es del 30 al 48% en los países de ingresos bajos a medianos. La tasa de letalidad de la hemorragia intracerebral depende de la eficacia de los cuidados intensivos. Con respecto a la etiología de esta patología, hay que tener en cuenta que la hemorragia intracerebral espontánea no es una entidad única. El 85% de los casos se debe a una enfermedad cerebral de vasos pequeños, predominantemente arteriopatía perforante profunda, también llamada arteriopatía hipertensiva o arteriosclerosis, y también como segundo en su frecuencia la angiopatía amiloide cerebral, que es muy característico en los pacientes de edad avanzada. También podemos observar que dentro de la etiología pueden ser de causa neoplásica. Las malformaciones vasculares son la causa más común de hemorragia intracerebral en adultos jóvenes y representan hasta un tercio de los casos. También no debemos olvidar que las manifestaciones de esta patología se pueden manifestar en pacientes adolescentes teniendo en cuenta el antecedente del consumo de ciertas drogas o estupefacientes como son la cocaína y anfetaminas. Con respecto a los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de esta hemorragia intracerebral, tenemos en primer lugar a la hipertensión arterial. Como podemos ver en este metaanálisis, se puede observar de que los diferentes ensayos clínicos demostraron de que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante y duplica el riesgo para el desarrollo de esta patología. Además, se pudo evidenciar que puede ser la causa primaria o actuar como un factor desencadenante para el desarrollo de la hemorragia intracerebral. Otro estudio de corte, el estudio ARIC, ha demostrado otros factores que predisponen al desarrollo de esta patología, como ser la edad, en la cual el riesgo se duplica cada 10 años a partir de los 35 años. También hay que tener en cuenta a aquellos pacientes con un factor de riesgo del consumo de alcohol, pacientes de raza negra, como así también los niveles bajos de LDL y triglicéridos. Y por último, no olvidar a aquellas personas con antecedentes con consumo de medicamentos como son las estatinas o anticoagulantes orales. Al hablar del origen del hematoma, hacemos referencia de que se debe principalmente por la ruptura de los pequeños vasos penetrantes, sobre todo en aquellos pacientes con el antecedente, como hemos dicho anteriormente, de una arteriopatía hipertensiva. Esto se debe a una degeneración de la capa media y del músculo liso y que se manifiesta principalmente en los puntos de bifurcación. Antes se consideraba la hemorragia intracerebral como un proceso o como una entidad monofásica, pero determinados estudios posteriormente hicieron hincapié de que la hemorragia o el hematoma en formación es algo progresivo y dinámico. Es decir, dentro de la primera hora posterior a la tomografía inicial, se evidencia que este hematoma progresó aproximadamente el 26% del volumen inicial
y que posteriormente sigue aumentando. Esta progresión del hematoma se debe principalmente al sitio primario lugar de sangrado y después a un reclutamiento de demás sitios de sangrados que se pueden evidenciar en la tomografía. De esta manera, a medida que va progresando o aumentando el volumen de este hematoma, se producen indirectamente un daño cerebral, es decir, uno principalmente de manera directa por el hematoma, produciendo una isquemia local por compresión y a la vez indirectamente se activa toda la cascada inflamatoria que exacerba más la injuria cerebral. Debido a este aumento o al efecto de masa que produce, aumenta la presión intracraneal y también podemos encontrar o puede evolucionar con signos de herniación. Todo esto secundario al edema perihematoma que se produce debido a la extravasación de agentes osmóticamente activos y todo esto va a depender obviamente del tamaño del hematoma. Con respecto a la manifestación clínica de esta patología, es muy variada y no es nada específico. Por un lado, vamos a tener pacientes que refieren solamente cefalea o vómitos en un 50% de los casos. En otros pacientes pueden referir solamente convulsiones o asociados con algún registro de presión arterial. Generalmente es muy característico en estos pacientes presentar registro de una sistólica mayor de 220 o pueden presentar alguna alteración en el nivel de conciencia. También otra manifestación o más signología va a depender del tamaño del hematoma y pueden presentar algún foco motor. Para poder determinar todo esto, sabiendo que la clínica es muy inespecífica, lo importante es hacer una neuroimagen. Hay que tener en cuenta que la hemorragia intracerebral espontánea es una emergencia médica. Por lo tanto, el diagnóstico rápido y el manejo de estos pacientes son cruciales, porque el deterioro temprano es común en las primeras horas después del inicio de la hemorragia. Más del 20% de los pacientes experimentarán una disminución en la escala de coma de Glasgow de 2 o más puntos entre la evaluación de los servicios médicos de emergencia prehospitalario y la evaluación inicial en el departamento de emergencia. Además, otros, del 15 al 23% aproximadamente de los pacientes, muestran un deterioro continuo en las primeras horas después de la llegada del hospital. El riesgo de deterioro neurológico temprano y la tasa alta de resultados deficientes a largo plazo subrayan la necesidad de un manejo temprano agresivo. De esta manera, en el manejo prehospitalario de este tipo de hemorragia es similar al del accidente cerebrovascular isquémico, en la que se debe transportar al paciente a la instalación más cercana preparada para atender a este tipo de pacientes con accidente cerebrovascular agudo. Todo servicio de urgencias debe estar preparado para tratar a pacientes con este tipo de patología o tener un plan de traslado rápido a un centro de atención terciaria. Los recursos son cruciales en este tipo de emergencia, incluyendo servicios de neurología, imágenes, quirófano y un centro de cuidados intensivos que incluyen un equipo de salud debidamente capacitado. Una parte de la rutina en el diagnóstico precoz de la evaluación de estos pacientes es la puntuación de gravedad estandarizada, porque tales escalas pueden ayudar a agilizar la evaluación y la comunicación entre los profesionales. La puntuación NIS, comúnmente utilizada para el accidente cerebrovascular isquémico, también puede ser útil en la hemorragia intracerebral espontánea. Sin embargo, los pacientes con este tipo de hemorragia tienen con mayor frecuencia una depresión en la conciencia en la presentación inicial y esto puede disminuir la utilidad de este score. Existen numerosas escalas de clasificación específica en la que hay que tener en cuenta y que nos sirve de factor pronóstico a los 30 días es el ICH que los explicaremos posteriormente. La neuroimagen es obligatoria. Tanto la tomografía computada como la resonancia magnética son razonables para la evaluación inicial. Se presume que la aparición repentina de síntomas neurológicos focales es de origen vascular, hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, es imposible saber si los síntomas son causados por isquemia o hemorragia,
basándose únicamente en las características clínicas. La tomografía computada es muy sensible para identificar hemorragias agudas y la resonancia magnética son tan sensibles como la tomografía computarizada para la detección de hemorragia aguda y son más sensibles para la identificación de hemorragias previas. Por otro lado, el diagnóstico precoz de anomalías vasculares subyacentes puede influir en el tratamiento clínico y orientar el pronóstico en los pacientes con este tipo de hemorragia. De esta manera se pueden utilizar métodos diagnósticos alternativos como ser la angioresonancia, la venografía por resonancia magnética y la angiotomografía. Por ejemplo, la venografía puede identificar causas específicas de hemorragia, incluidas malformaciones arteriovenosas, tumores, molla-molla y trombosis de las venas cerebrales. La angio-TC se ha estudiado más ampliamente y es muy sensible y específica para detectar anomalías vasculares. De esta manera podemos ver a la derecha de la diapositiva las recomendaciones sobre las guías en el manejo de este tipo de hemorragia por la AJA, en la que nos recomienda o sugiere, primero, tener un score para poder determinar el pronóstico del paciente con hematoma intracerebral espontáneo. Segundo, realizar una neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, o alternativas de acuerdo a patologías subyacentes. Al estar frente a una imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, es importante tener en cuenta algunos signos. Uno de ellos, la hemorragia, en dónde se encuentra localizado. Las hemorragias pueden ser supra o infratentoriales. También hay que tener en cuenta que la hemorragia puede tener comunicación o presentarse como una hemorragia interventricular. Si esta hemorragia, de acuerdo al volumen que presenta, provoca un efecto de masa desplazando la línea media o presentando algún signo de herniación. Pero es importante realizar el cálculo del volumen de la hemorragia intracerebral a través del método ABC/2. ¿Esto qué significa? Tenemos dos líneas, como vemos en la imagen, una línea A, que es la longitud lineal máxima donde el hematoma tiene el mayor diámetro. Una línea B, que es el ancho máximo o máxima extensión del hematoma en el plano perpendicular A. Y C es el grosor de la hemorragia y se obtiene al multiplicar el número de cortes en que la hemorragia es visible en la tomografía, descontando el corte más alto y más bajo por el espesor de estos. Habitualmente es entre 0,5 y 1 centímetro. Acá podemos ver imágenes por tomografía computada de acuerdo a la localización de la hemorragia. En la primera a la izquierda, una hemorragia intraventricular. En la segunda, una hemorragia putaminal. En la siguiente diapositiva, hemorragia de la fosa posterior a nuestra izquierda y a la derecha una hemorragia lobar. En la secuencia de estas cuatro imágenes podemos ver hemorragias profundas, sobre todo a nivel del tronco encefálico y de fosa posterior. Es importante que todo paciente con esta patología, en su manejo inicial, debemos categorizar o realizar un score de gravedad para poder determinar el pronóstico de este paciente. En un estudio realizado en 1990, que se mantiene hasta la actualidad, se pudo determinar que la mitad de las muertes de esta patología ocurren en las primeras 48 horas. Se ha determinado también que el riesgo de mortalidad en el primer año fue 4 veces mayor con respecto a pacientes que no tuvieron esta patología, y el riesgo de mortalidad desde el segundo al sexto año fue de 2 veces en aquellos pacientes que presentaron esta patología con respecto a los demás pacientes sin una hemorragia intracerebral. Solo el 12% alcanzaron una completa recuperación funcional a los 30 días. Existen ciertos predictores que nos ayudan a determinar el pronóstico de estos pacientes. Uno de ellos es la localización, es decir, determinar si la hemorragia se encuentra supra o infratentorial. Otra variable a tener en cuenta es la asociación entre el tamaño o volumen de la hemorragia con el nivel de conciencia, en la cual a mayor volumen y menos
punto en la escala de Glasgow predispone a una mortalidad alta a los 30 días. También hay que tener en cuenta si esa hemorragia está en comunicación hacia un ventrículo, si hay un empeoramiento neurológico precoz y si ese crecimiento del hematoma en las primeras 24 horas ha sido muy aumentado. Aproximadamente hay un aumento del 10% del tamaño, en la que el 5% la probabilidad de mortalidad es grande, como el 16% la probabilidad de empeorar, de acuerdo a la escala de Rankin. También hay que tener en cuenta como predictor pronóstico aquellos pacientes con consumo de un antiagregante o de anticoagulantes. La escala ICH se desarrolló con el fin de evaluar pronósticamente en este tipo de pacientes de esta patología en los momentos iniciales de su evaluación. Aunque existían ya algunos otros modelos pronósticos, la mayor parte de ellos requerían estudios complejos, conocimientos de técnicas de neuroimagen o de análisis estadístico. Por ello, el grupo de Henfield intentó desarrollar una escala que pudiera ser utilizada de forma consistente en el triage y en la intervención urgente. Este estudio evaluó retrospectivamente los registros de 152 pacientes, eligiendo, mediante análisis uni y multivariante, aquellos ítems de relativamente fácil obtención al ingreso que influyeran en el pronóstico a los 30 días desde el ingreso. Esas variables que se tuvieron en cuenta fueron la escala de Glasgow, el volumen de la hemorragia, si hay presencia o no de hemorragia intraventricular, la edad y si la hemorragia era infratentorial o supratentorial. Aunque en el estudio se hicieron modelos separados para aquellos pacientes con hemorragias supra- e infratentoriales, finalmente se unificaron en un solo modelo que contenía las variables más influyentes en ambos supuestos. La mortalidad global en el periodo de los enfermos de la corte estudiada fue del 45%. El score se elaboró mediante regresión logística y la puntuación en la escala de Glasgow fue el parámetro más significativo, por lo que se le dio el mayor peso en la escala. Todos los pacientes con una puntuación mayor de 5 fallecieron y en la corte estudiada ningún paciente alcanzó los 6 puntos. Teniendo en cuenta la fisiopatología de esta hemorragia, es decir, al hacer un proceso tan dinámico, hay pocas estrategias terapéuticas con una evidencia científica sólida. El principal manejo de esta patología es solamente de soporte, minimizando o disminuyendo el daño por la injuria cerebral primaria y tratando de evitar o tratando las complicaciones. Esas complicaciones son, primero, tratar de disminuir la expansión del hematoma, como así también el edema perihematoma y, consecuentemente, el aumento de la presión intracraneal. Evaluar si con la expansión del hematoma produce o hay comunicación con el ventrículo presentando una hemorragia intraventricular. También evaluar si los pacientes presentan en su evolución alguna crisis convulsiva, los eventos tromboembólicos, como así también otras patologías relacionadas ya a la internación, como son las infecciones o fiebre que puede presentar el paciente. Al hablar de la expansión del hematoma, hacemos referencia de que este hematoma inicial aumentó 1/3 del volumen inicial, o sea, un aumento más prácticamente de mayor a 12,5 milímetros en una tomografía de control. El mecanismo por el cual se produce esta expansión es multifactorial. Uno puede ser por una alteración de la hemostasia, segundo, por una activación de toda la cascada inflamatoria, alteración de la barrera hematoencefálica y por sí el sangrado en el sitio primario, como así también el sangrado de sitios secundarios que provocan el reclutamiento del mismo. Hay que tener en cuenta que en las primeras 3 horas esta expansión se produce casi ya el 40% y en las primeras 24 horas puede estar expandido hasta el 70%. Uno de los predictores que vamos a ver posteriormente a través de la imagenología, más precisamente por la Angiotac, es el signo puntual o el SPON-SIG. El agrandamiento del hematoma es un factor de riesgo conocido de malevolución en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Por lo tanto, los predictores de imágenes de la expansión del hematoma continúan siendo un área importante de investigación.
Como podemos ver en la diapositiva, uno de aquellos predictores imagenológicos es el llamado spot sync o signo puntual, que se evidencia a través de una angiotomografía. Este signo se ha descrito como un predictor de la expansión del hematoma y un resultado funcional deficiente. Una limitación de confiar en la angiotomografía para predecir la expansión del hematoma es la generalización a los centros médicos donde la angio-TAC temprana no está disponible fácilmente. Es importante destacar que el signo puntual del angio-TAC está inversamente relacionado con el tiempo entre el inicio de la hemorragia intracerebral y la angio-TAC realizada. En la siguiente diapositiva podemos ver otra imagen en la que se evidencia el signo puntual. Hay que tener en cuenta que otros estudios recientes han examinado parámetros específicos de la tomografía computarizada estándar para predecir la expansión del hematoma. Entre ellos, Lee y colaboradores describieron un hallazgo de tomografía llamado signo de mezcla para predecir la expansión del hematoma. El signo de mezcla se definió como la combinación de un área hipodensa dentro de la hemorragia intracerebral hiperdensa con un margen bien definido. En su corte, el tiempo hasta la tomografía computarizada basal, el volumen inicial del hematoma y la presencia de un signo de mezcla en la tomografía computarizada basal fueron predictores independientes del crecimiento del hematoma. El signo de mezcla también tiene un valor predictivo positivo comparativo con el signo de la mancha para predecir el deterioro neurológico, lo que convierte en un marcador de tomografía útil cuando no se dispone angio-TC. De manera análoga al signo de mezcla, el signo del agujero negro es otro signo de tomografía computarizada estándar para predecir la expansión del hematoma. Este signo se define como un área de hipodensidad encapsulada dentro de la hemorragia intracerebral espontánea de hiperdensidad con un borde claramente definido. Al igual que en el signo de mezcla, el tiempo hasta la tomografía computarizada inicial, el volumen inicial del hematoma y la presencia de un signo de agujero negro en la tomografía inicial fueron predictores independientes del crecimiento del hematoma. Acá podemos ver el llamado signo del agujero negro. En particular, ambos signos son reflejos de heterogeneidad dentro del lecho de la hemorragia intracerebral. La presencia de estos signos puede representar sangrado en dos periodos de tiempo diferentes. Además, en otro estudio, han demostrado que el uso de una combinación del signo por angio-TC y la identificación de cualquier hipodensidad dentro del hematoma en la tomografía computarizada estándar es superior a predecir la expansión del hematoma que cualquier signo por sí solo. Los esquemas de puntuación que pueden predecir con precisión la expansión del hematoma son herramientas prácticas para futuras investigaciones. Las intervenciones que no muestran eficacia en una muestra indiscriminada de pacientes con hemorragia intracerebral espontánea pueden mostrar eficacia en pacientes con alto riesgo de expansión del hematoma. Estudios previos no discriminaron la inscripción por alto y bajo riesgo de expansión de la presión intracraneana. Por lo tanto, esto puede ser una fuente importante de confusión residual a pesar de la aleatorización. Una puntuación de referencia práctica puede aliviar esta fuente de confusión o permitir un análisis ajustado. Tres sistemas de puntuación que se han introducido para predecir la expansión del hematoma son la puntuación Brain, la puntuación BAT y una puntuación de predicción de 9 puntos de Brouwers. La puntuación Brain es una puntuación de 24 puntos basada en el volumen de la hemorragia basal, la hemorragia recurrente, la anticoagulación con warfarina al inicio de los síntomas, la extensión intraventricular y el número de horas hasta la tomografía inicial desde el inicio de los síntomas. La puntuación máxima, 24, predijo retrospectivamente la expansión del hematoma como una probabilidad del 85% en un ensayo piloto controlado aleatorizado. El otro esquema de puntuación, llamado BAT, se compone de tres componentes: la presencia de un signo de mezcla,
cualquier hipodensidad dentro del hematoma hiperdenso y tiempo desde el inicio hasta la tomografía realizada sin contraste. Una puntuación dicotomizada de 3 o más de 3 predijo la expansión del hematoma con una sensibilidad del 50% y una especificidad del 89%. Y por último, el esquema de Brouwers ha propuesto una puntuación de 9 puntos derivada de un análisis multivariado basado en variables de una gran corte retrospectiva. Los componentes asociados con la expansión del hematoma incluye el uso de warfarina, el tiempo hasta la tomografía inicial, el volumen basal de la hemorragia y la presencia del signo de la angio-TAC. Una puntuación dicotomizada mostró una fuerte asociación con la expansión del hematoma. Teniendo en cuenta la dinámica de este hematoma intracerebral, hay diferentes medidas con distinto nivel de evidencia en las que podemos actuar. Una de ellas es teniendo en cuenta la hemostasia, ¿sí? Segundo, teniendo en cuenta la presión arterial, realizando un control adecuado. Tercero, la evacuación quirúrgica de dicho hematoma. Y por último, el objetivo principal es la normalización de la hemostasia, de la cual vamos a hablar primeramente con respecto a la terapia hemostática. Las anomalías hemostáticas subyacentes pueden contribuir a la formación de una hemorragia intracerebral espontánea. Los pacientes con riesgo incluyen aquellos que toman medicamentos anticoagulantes orales, agentes antiplaquetarios, aquellos con deficiencias adquiridas o congénitas del factor de coagulación y aquellos con anomalías plaquetarias cuali o cuantitativas heredadas o adquiridas. Los pacientes que toman anticoagulantes orales constituyen del 12 al 20% de los pacientes con este tipo de hemorragia, una tasa que ha aumentado con el envejecimiento de la población y el mayor uso de fármacos anticoagulantes en las últimas décadas. Los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, son los anticoagulantes orales prescritos con mayor frecuencia, pero los 9 agentes que no requieren seguimiento de laboratorio y no prolongan necesariamente las pruebas de detección de coagulación se utilizan cada vez más como el dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Estos nuevos agentes parecen ser asociados con menor riesgo de hemorragia intracerebral que los antagonistas de la vitamina K. Es importante que el equipo de salud que atienden a estos pacientes reconozcan el uso de fármacos antitrombóticos o de alguna coagulopatía subyacente en la evaluación inicial de los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea, de modo que la estrategia de tratamiento puede incluir intervenciones adecuadas. En la hemorragia intracerebral espontánea relacionada con antagonistas de vitamina K, hay pautas para la reversión del mismo. Para los pacientes que toman antagonistas de vitamina K, se recomienda la corrección rápida del RIN. El plasma fresco congelado, junto con la vitamina K, ha sido el pilar del tratamiento en los Estados Unidos durante años, pero más recientemente los concentrados del complejo de protrombina y el factor 7 activado recombinante han surgido como terapias potenciales. Con respecto a la vitamina K, la administración de la misma de manera intravenosa sola es insuficiente para la reversión en las primeras horas, pero debe formar parte de todas las estrategias de reversión de los antagonistas de este tipo de manera aguda en una dosis de 5 a 10 miligramos, generalmente administrada lentamente por vía intravenosa. El inicio de acción comienza a las 2 horas y es máximo alrededor de las 24 horas si la función hepática es normal. La administración de plasma fresco congelado requiere descongelación y compatibilidad cruzada. Conlleva un riesgo de reacciones transfusionales alérgicas e infecciosas y a menudo requiere grandes volúmenes para la corrección completa del RIN. La probabilidad de corrección del RIN a las 24 horas se relacionó con el tiempo transcurrido hasta la administración de plasma fresco congelado en un estudio, aunque el 17% de los pacientes no tenían un RIN menor de 1,4 en ese momento, lo que sugiere que el plasma fresco congelado administrado de esta manera puede ser insuficiente para la corrección rápida de la coagulopatía.
Los concentrados de complejo de protrombina son concentrados de factor derivados del plasma desarrollados originalmente para tratar la deficiencia del factor 9. Hay dos tipos de 3 factores que contiene el factor 2, 9 y 10 y el otro concentrado de 4 factores en la que se agrega el factor 7. Este tipo de tratamiento no requiere compatibilidad cruzada, se puede reconstituir y administrar rápidamente en un volumen pequeño de 20 a 40 mililitros y se ha procesado para inactivar agentes infecciosos. Varios estudios han demostrado que los complejos protrombínicos normalizan rápidamente en el rin en pacientes que toman estos tipos de antagonistas de la vitamina K. El factor 7 activado recombinante, autorizado para tratar pacientes con hemofilia, con inhibidores de títulos altos o deficiencia congénita del factor 7, ha atraído la atención como un tratamiento potencial para la hemorragia intracerebral espontánea asociada con anticoagulantes orales. Aunque el factor 7 activado puede normalizar rápidamente el RIM en este contexto, no repone todos los factores dependientes de la vitamina K y puede que no restaure la generación de trombina con tanta eficacia como los complejos protrombínicos. Por lo tanto, el factor 7 activado recombinante no se recomienda actualmente para su uso rutinario en la reversión de la warfarina. Acá lo podemos resumir de acuerdo a las recomendaciones por la AJA con respecto a la hemostasia, coagulación y los antiplaquetarios agentes, en la que hacemos hincapié sobre todo en que aquellos pacientes que presentan una deficiencia conocida de un factor de coagulación o un trastorno plaquetario, está indicado el reemplazo de dicho factor o plaquetas, a menudo siempre realizando la interconsulta con un hematólogo. Si se produce una hemorragia intracerebral espontánea en un paciente que se somete a una infusión de heparina intravenosa, se puede administrar sulfato de protamina por una inyección a una dosis de 1 miligramo por 100 unidades de heparina, dosis máxima de 50 miligramos, con un ajuste basado en el tiempo transcurrido desde la interrupción de la heparina. La segunda medida que vamos a tener en cuenta para evitar o reducir la expansión del hematoma es el control estricto sobre la presión arterial. La presión arterial elevada es muy común en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea, debido a una variedad de factores. La presión arterial sistólica alta se asocia con una mayor expansión del hematoma, deterioro neurológico y muerte. Se realizaron bastantes ensayos clínicos teniendo en cuenta, primero, para realizar un tratamiento intensivo temprano en cuanto a su seguridad y sobre todo a su eficacia. Con respecto a la seguridad del tratamiento intensivo temprano para reducir la presión arterial, se realizaron primeros algunos estudios con neuroimagen avanzada que no han mostrado una penumbra isquémica significativa en la hemorragia intracerebral. Penumbra isquémica en este tipo de hemorragia hace referencia a un borde perihematoma de baja atenuación vista en la tomografía relacionado con el plasma extravasado. Un ensayo clínico aleatorizado que utilizó perfusión por tomografía no encontró una reducción clínicamente significativa en el flujo sanguíneo cerebral dentro de la región perihematoma relacionado con la disminución intensiva temprana de la presión arterial a un objetivo de una presión arterial sistólica menos de 140 milímetros de mercurio dentro de varias horas de la hemorragia intracerebral. Tanto el ensayo del tratamiento antihipertensivo en la hemorragia cerebral aguda, conocido como ATTACH, que es un estudio de escalada de dosis de 4 niveles de reducción de la presión arterial intravenosa basada en icardipina en 80 pacientes dentro de las 3 horas posteriores a la hemorragia, y en el ensayo de reducción intensiva de la presión arterial en hemorragia cerebral aguda, que es el famoso INTERACT-1 en 400 pacientes, principalmente chinos, que se realizó dentro de las primeras 6 horas posteriores a la hemorragia, se encontró que la reducción rápida de la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio era segura.
Más recientemente, el ensayo de fase principal INTERACT-2 no ha mostrado un aumento en la muerte o eventos adversos graves por la disminución intensiva temprana de la presión arterial en pacientes elegibles con presión arterial sistólica elevada. Acá podemos ver un cuadro comparativo con los ensayos clínicos descritos anteriormente. Lo que quedaba aún es con respecto a los resultados del ATTACH-2. El ATTACH-2 fue un ensayo controlado aleatorio que comparó la disminución intensiva de la presión arterial, definida como un objetivo de presión sistólica de 110 a 139 milímetros de mercurio, con un tratamiento estándar definido como una presión sistólica de 140 a 179 milímetros de mercurio, dentro de las 4.5 horas posteriores al inicio de los síntomas usando nicardipina intravenosa. La disminución intensiva de la presión arterial no resultó en una tasa más baja de muerte o discapacidad en comparación con el grupo de tratamiento estándar. Es importante destacar que hubo una tasa más alta, estadísticamente significativa, de eventos adversos renales en los pacientes que fueron asignados al azar al grupo de tratamiento incentivo. El ensayo ATTACH-2 fue consistente con un ensayo controlado aleatorio anterior de Anderson y colaboradores, que tampoco encontró una reducción en la muerte o discapacidad en los pacientes que se sometieron a un descenso intensivo de la presión arterial. Además, ninguno de los estudios mostró una reducción significativa en la expansión del hematoma, el supuesto mecanismo por el cual la disminución aguda de la presión arterial ejerce su acción terapéutica. La tercera medida para tratar de reducir, disminuir o evitar la progresión de dicho hematoma es con respecto a la evacuación quirúrgica. El papel de la cirugía para la mayoría de los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea sigue siendo controvertido. El fundamento teórico de la evacuación del hematoma gira en torno a los conceptos de prevención de la herniación, reducción de la presión intracraneana y disminución del impacto fisiopatológico del hematoma en el tejido circundante al disminuir el efecto de masa o la toxicidad celular de los productos sanguíneos. Los ensayos aleatorios que comparan la cirugía con el tratamiento conservador no han demostrado un beneficio claro de la intervención quirúrgica. Como podemos ver en la diapositiva, una de las primeras líneas para el tratamiento quirúrgico es la evacuación del hematoma por craniotomía. Esto va a depender de acuerdo a la localización, ya sea supra o infratentorial. Con respecto a la craniotomía para hemorragia supratentorial, se realizó en un principio el ensayo clínico STITCH para determinar si la cirugía temprana reducía la mortalidad y mejoraba el resultado neurológico en comparación con el tratamiento conservador para las hemorragias de esta localización, o sea, supratentorial. En particular, el 26% de los pacientes asignados inicialmente en un tratamiento conservador finalmente se sometieron a una cirugía. El análisis de subgrupo sugirió que los pacientes con hemorragia lobares dentro de 1 centímetro de la superficie cortical podrían beneficiarse de la cirugía. El análisis de subgrupo adicional sugirió que el riesgo de un resultado desfavorable aumentaba para los pacientes que se presentaban en coma, es decir, aquellos con una puntuación de la escala de Glasgow menor a 8. Sobre la base de estas observaciones se llevó a cabo el ensayo STITCH-2. El ensayo STITCH-2 abordó la cuestión de si la cirugía temprana sería beneficiosa para pacientes conscientes con hemorragia lobar superficial de 10 a 100 milímetros de mercurio dentro de 1 centímetro de la superficie cortical y sin hemorragia intraventricular y que ingresaran dentro de las 48 horas posteriores al ictus. Por lo tanto, la evacuación temprana del hematoma no ha demostrado ser beneficiosa en los dos ensayos aleatorizados más grandes, pero las altas tasas de cruce de pacientes a la intervención quirúrgica que hubo en estos ensayos, más los criterios de inclusión estrechos basados en el paciente y el enfoque
de Stitch y Stitch 2 en la cirugía temprana dejan sin aclarar si la cirugía puede beneficiar a grupos específicos de pacientes con hemorragia intracerebral supratentorial. Lo único que podemos manifestar es que aquellas hemorragias con un volumen mayor de 30 centímetros cúbicos localizados a menos de 1 centímetro de la superficie son evacuables. Con respecto a la craneotomía para la hemorragia de fosa posterior y teniendo en cuenta su estructura anatómica, el deterioro puede ocurrir rápidamente en la hemorragia cerebelosa causada por hidrocefalia obstructiva o efecto de masa local en el tronco del encéfalo. Varios estudios no aleatorizados han sugerido que los pacientes con hemorragias cerebelosas mayores de 3 centímetros de diámetro o pacientes en los que la hemorragia cerebelosa se asocia con compresión del tronco encefálico o hidrocefalia tienen mejores resultados con la descompresión quirúrgica. A diferencia de esta hemorragia de fosa posterior, la evacuación de las hemorragias del tronco encefálico puede ser perjudicial en muchos casos. Varios estudios aleatorizados recientes han comparado la aspiración mínimamente invasiva con las craneotomías estándar y han sugerido mejores resultados con enfoques menos invasivos. Un metaanálisis de 2 ensayos clínicos sugirió la superioridad de los enfoques mínimamente invasivos sobre la craneotomía, pero se han planteado problemas metodológicos con este análisis. Por un lado, hay un estudio aleatorizado reciente de 465 pacientes que comparó la aspiración con aguja de hemorragia de los ganglios basales con un volumen entre 25 y 40 milímetros cúbicos con el tratamiento médico solo. Aunque no hubo un impacto significativo en la mortalidad, el resultado neurológico a los 3 meses fue mejor en el grupo de aspiración. Otro estudio que comparó la cirugía más la cirugía con RTPA en este contexto de hemorragia, en la que se compararon 79 pacientes quirúrgicos con 39 pacientes médicos. Este estudio demostró una reducción significativa del edema perihematoma en el grupo de evacuación de hematomas con una tendencia hacia mejores resultados. Actualmente se está realizando un ensayo clínico aleatorizado de fase 3 de evacuación de hematomas mínimamente invasiva, que es el llamado MISTI-3. Con respecto a la cranectomía en este tipo de patología, el potencial de esta terapéutica para mejorar los resultados de los pacientes no ha sido bien estudiado. Sobre la base de los resultados del primer ensayo Stitch, varios autores han sugerido que los resultados podrían mejorarse potencialmente con la cranectomía descompresiva en pacientes seleccionados con PIC alta y efecto de masa relacionado con la hemorragia intracerebral. Los pacientes en estos estudios tendían a estar en coma con una escala de Glasgow menor a 8 y aquellos que tenían un desplazamiento significativo de la línea media con hematomas grandes o una PIC que no se normalizaba con el tratamiento médico. Hay varios estudios pequeños, series de casos, en la que sugieren o que es favorable realizar la cranectomía descompresiva, pero se sugiere esperar resultados con un N más alto. En conclusión, teniendo en cuenta las recomendaciones de la AJA, podemos decir que con respecto al tratamiento quirúrgico de este tipo de patología, los pacientes con hemorragia cerebelosa que se están deteriorando neurológicamente o que tienen compresión del tronco encefálico y o hidrocefalia por obstrucción ventricular deben someterse a la extirpación quirúrgica de la hemorragia lo antes posible. Clase 1, nivel de evidencia B. Para la mayoría de los pacientes con hemorragia intracerebral supratentorial, la utilidad de la cirugía no está bien establecida, salvo excepciones como se dijo anteriormente. También recomienda la AJA que una política de evacuación temprana del hematoma no es claramente beneficiosa en comparación con la evacuación del hematoma cuando los pacientes se deterioran. También recomienda o se sugiere que la evacuación de hematomas supratentoriales en pacientes en deterioro podría considerarse una medida para salvar vidas. Con respecto a la cranectomía, con o sin evacuación del hematoma, podría reducir la mortalidad de los pacientes con hematoma intracerebral espontáneo supratentorial que están en coma.
tienen hematomas grandes con desplazamiento significativo de la línea media o aquellos que tienen una PIC elevada resistente al tratamiento médico. Y por último, sugiere o recomienda que la efectividad de la evacuación de coágulos mínimamente invasivos con aspiración estereotáxica o endoscópica con o sin uso de trombolítico es incierta. Y como última medida para reducir la expansión de este hematoma es llegar a nuestro objetivo con respecto a la hemostasia, que es la normalización del mismo. Para ello, es lo que se habló anteriormente con respecto a la deficiencia o no de factores de coagulación o una trombocitopenia. Si tenemos el RIN elevado, cuáles son los tratamientos que podemos hacer, ya sea con el complejo protrombínico o vitamina K o plasma fresco congelado. En el caso de heparina sódica, usar el sulfato de protamina, y tras un tratamiento trombolítico, usar la alternativa de plasma fresco más plaquetas. Una de las primeras complicaciones de esta patología es de por sí la formación y expansión del hematoma. Esto conlleva concomitantemente la presencia de un edema perihematoma, que hace de que el efecto de masa sea más grande y aumente la presión intracraneal, desarrollando una hipertensión endocraniana. De esta manera, dependiendo del volumen, se debe actuar lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta de que en estos tipos de pacientes podemos presentar un deterioro neurológico precoz y generalmente son de peor pronóstico. Ante esta situación se debe reducir primeramente la presión intracraneal, con todos los tratamientos dados. ¿En qué sentido? Primero, un paciente que tiene que estar bajo analgosedación profunda con un RAS objetivo de -5, realizar una osmoterapia, monitorizar la presión intracraniana de acuerdo a la unidad en la que estamos y evaluar si necesita o no, de acuerdo a los criterios quirúrgicos que puede tener este paciente. Otra de las complicaciones que se pueden manifestar es la presencia de hemorragia intraventricular y subsecuentemente la presencia de hidrocefalia. Esta hemorragia de esta localización ocurre aproximadamente en el 30-50% de los casos, sobre todo si las hemorragias son talámicas. Ante esta presencia de hemorragia intraventricular, uno de los procedimientos que se debe realizar es la colocación de un drenaje ventricular externo. Como todo procedimiento invasivo, tiene sus pros y sus contras. El riesgo que tenemos más frecuentemente es el riesgo de infecciones. También se ha podido estudiar, pero todavía no se ha determinado de uso rutinario, la fibrinólisis intraventricular, que reduce la mortalidad y mejora los resultados finales. Y otras opciones que todavía también están en estudio es la evacuación quirúrgica endoscópica, como así también el drenaje lumbar. Las crisis convulsivas son otras manifestaciones que se pueden presentar en esta patología. Con respecto a su incidencia, se puede ver de que entre el 4 y 20% son crisis clínicas y hasta el 30% se manifiestan simplemente a través de un electroencefalograma. De estas crisis, algunos pacientes tienen el riesgo de evolucionar o presentar epilepsia en el 5% de los casos. Hay que tener en cuenta que por diferentes ensayos clínicos que se realizaron, no se debe realizar tratamiento profiláctico salvo si el paciente haya presentado alguna crisis convulsiva, por lo cual se debe tratar tanto las crisis clínicas como las crisis electrográficas. Su relación con un peor pronóstico no está clara, ya que hay muchas evidencias contradictorias. Los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea tienen un alto riesgo de enfermedad tromboembólica. La incidencia de estos eventos fue 4% de los pacientes con esta patología presentaron una trombosis venosa profunda sintomática, el 17% trombosis venosa profunda sintomática y el 2% algún fenómeno embólico. En un ensayo aleatorizado de aproximadamente 150 pacientes con esta patología, la compresión neumática intermitente junto con medias elásticas redujo la aparición de trombosis venosa profunda sintomática después de la hemorragia en comparación con medias elásticas solas.
pero el de mayor relevancia de todos los ensayos clínicos que se realizaron fueron los ensayos CLOTS, que consistieron en 3 ensayos diferentes, de los cuales el más importante, el de mayor relevancia, fue el CLOTS 3, que reclutó aproximadamente 3.000 pacientes y encontró que la compresión neumática intermitente iniciada tan pronto como el día del ingreso hospitalario redujo la aparición de TBP proximal, siendo el efecto particularmente prominente en pacientes con hemorragia de accidente cerebrovascular. Con respecto al manejo de la temperatura, la fiebre empeora el resultado en modelos experimentales de lesión cerebral. La fiebre es común después de la hemorragia intracerebral espontánea, especialmente en pacientes con hemorragia intraventricular. En los pacientes que sobreviven las primeras 72 horas después del ingreso hospitalario, la duración de la fiebre está relacionada con el resultado y parece ser un factor pronóstico independiente en estos pacientes. La fiebre también puede estar asociada con el crecimiento del hematoma, aunque no está clara la relación causa-efecto. Aunque estos datos proporcionan una justificación para el tratamiento de la fiebre en pacientes con hemorragia intracerebral, no se ha demostrado claramente que el mantenimiento de la normotermia sea beneficioso para el resultado. Con respecto al manejo de la glucosa, la glucemia alta en el momento del ingreso predice un mayor riesgo de mortalidad y un pronóstico precario en pacientes con esta patología, independientemente de la presencia de diabetes. Un ensayo aleatorizado que muestra mejores resultados con un control estricto de glucosa entre 80 y 110 miligramos por decilitro fue con el uso de infusiones de insulinas en pacientes en cuidados críticos, principalmente quirúrgicos, en la que ha aumentado el uso de esta terapia. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado una mayor incidencia de eventos hipoglucémicos sistémicos y cerebrales y posiblemente incluso un mayor riesgo de mortalidad en pacientes tratados con este régimen. En la actualidad, el manejo óptimo de la hiperglucemia en la hemorragia intracerebral y el nivel de glucosa objetivo aún no se ha declarado. Debe evitarse la hipoglucemia. Hay que tener en cuenta que esta patología puede presentar alguna complicación médica, ya que su frecuencia se encuentra en ascenso, aunque hay mucha más información sobre el accidente cerebrovascular isquémico que en esta patología. Las complicaciones más frecuentes, a través de un estudio que se ha realizado, fueron neumonía, aspiración, insuficiencia y estrés respiratorio, algún evento embólico y sepsis. En el 50% de las muertes después de un accidente cerebrovascular se atribuyen a complicaciones médicas, generalmente después de 7 días de hospitalización. Los pacientes con accidente cerebrovascular que experimentan complicaciones médicas mientras están en el hospital tienen una mayor mortalidad hasta 4 años después del evento inicial. Los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea tienen un alto riesgo de un evento recurrente y de otras enfermedades vasculares. El riesgo acumulado de recurrencia de la hemorragia intracerebral es de 1 al 5% por año. En el estudio de protección contra el accidente cerebrovascular recurrente de perindopril, llamado el ensayo clínico PROGRESS, el hazard ratio para la recurrencia de la hemorragia intracerebral entre sujetos con hemorragia intracerebral previa en relación con una hemorragia intracerebral en sujetos con accidente cerebrovascular isquémico previo fue de 6.6. Aunque el riesgo de recurrencia de la hemorragia intracerebral es mayor en el primer año después del evento inicial, el riesgo continuo se extiende por años, particularmente en pacientes con hemorragias supratentoriales. Hay que tener en cuenta que la hipertensión, la edad avanzada y la ubicación de la hemorragia inicial son factores de riesgo importantes para la recurrencia de la hemorragia intracerebral espontánea. La presión arterial alta se asocia con un aumento en la recurrencia de hemorragias profundas y lobares. Se atribuye un mayor riesgo en los ancianos, a una mayor prevalencia de angiopatía amieloide y un mayor uso de medicamentos antitrombóticos con la acumulación de comorbilidades. Para finalizar, vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones para el futuro. Es decir, primero, sabiendo que esta patología
no tiene un tratamiento específico, simplemente que es un manejo de soporte, se están realizando varios estudios para determinar si la cirugía mínimamente invasiva puede proporcionar ventajas con menos trauma quirúrgico. También es importante, de acuerdo a estudios que se están realizando, sobre la neuroprotección del tejido cerebral circundante de los efectos tóxicos del hematoma que produce. Y sobre todo, enfatizar en la prevención y recuperación en este tipo de paciente, para poder de esta manera reducir la carga general de que produce de por sí esta enfermedad. Muchas gracias.